Noches a todos los que me acompañan en este día. Hay algo que muchas personas están viviendo hoy, el día a día, pero casi nadie lo dice como en voz alta. Porque hay parejas que, aunque no están separadas, pero tampoco es que están bien. Siguen viviendo juntas, quizá siguen compartiendo la misma casa, e incluso siguen durmiendo en la misma cama, aunque hay ciertas relaciones donde ya viven en la misma casa, pero ya comparten camas diferentes, duermen en la cama de los hijos o en el cuarto de X, ¿no? Y aunque vivan en la misma casa, aunque compartan ciertos espacios, ¿qué pasa emocionalmente? Ahí está la clave, porque ya no están juntos emocionalmente. Y hoy quiero hablar de algo o de una situación muy real que nos puede pasar en algún momento de la relación. Y debemos identificar cuándo la relación ya empieza a romperse lentamente, un día a la vez, porque seamos honestos, no todas las relaciones se van a romper por una gran pelea o de la noche a la mañana. No se terminan las relaciones de un día a otro. ¿No? Las relaciones muchas veces se rompen de a poco y a la vez. Primero se pierde las conversaciones que antes teníamos, luego se va a perder la admiración, mucho tiempo después ya el interés, y cuando las personas ni menos se dan cuenta, ya no queda nada por salvar dentro de esa relación. Y quiero hacerles una pregunta a todos quienes están hoy conectados. ¿Alguna vez has sentido que tu relación cambió, pero no sabes exactamente cuándo pasó? Quizá antes reían mucho, podían hablar sin parar, había mucha ilusión dentro de la relación de pareja, pero quizá ahora todo se volvió rutina. Y si alguna vez has sentido esto o estás pasando esto, pues escríbeme sí en el chat para yo saber que estás conectado conmigo. Y hay algo interesante, es que dentro de la psicología se ha estudiado mucho y durante muchas décadas el tema de las relaciones de pareja. Y esto nos ha permitido entender cuáles son las señales que nosotros debemos tomar en cuenta para saber que mi relación está en terapia intensiva, por decirlo de alguna manera. Y ahí uno de los autores que a mí más me gusta es Joe Gottman, que es un psicólogo de la Universidad de Washington, donde ha estudiado más de 40 años, digamos, la dinámica de las relaciones de pareja. Y bueno, ya no, él nos dice que la forma de comunicarnos, de cómo discutimos, de cómo nos tratamos, tiene mucho que ver eh, a la hora de construir una relación sana o más bien de irla deteriorando poco a poco. Entonces, las relaciones no se destruyen porque necesariamente incluso no se destruyen por una infidelidad o porque haya pasado algo fuerte. Las relaciones se van destruyendo por pequeños comportamientos que los vamos repitiendo todos los días y a veces no nos damos cuenta. Y esas cosas que hoy parecen insignificantes, con el tiempo van debilitando el vínculo que nosotros tenemos como pareja. Entonces, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Así que no, las relaciones no van a morir de por un evento grande, sino por pequeñas cosas. Y hoy me ha parecido interesante o necesario más que nada el tema de hablar de 7 señales que seguramente ustedes van a ir y quizá ustedes puedan ir anotando, ¿sí? Y por eso obviamente quiero pedirles que me presten mucha atención para lo que vamos a ver, ¿sí? Porque tal vez estás pasando eso hoy en tu relación o tal vez la pasaste en una relación anterior y quieres entender por qué tu relación no funcionó. O tal vez estás pensando incluso hoy tener una relación y no quieres cometer ningún error y quieres fortalecer esa relación a tal punto de que se vuelva sólida y no tener estos inconvenientes o este miedo de que algún momento esta relación se vaya a terminar. Así que quiero que participes conmigo y dime en el chat si actualmente estás en pareja o estás soltero o estás queriendo construir ahora una relación de pareja. Y quiero empezar con la primera señal. Después de contarles un poco de todo esto y que entendamos juntos de que la relación no necesariamente termina por una discusión fuerte, sino por cosas pequeñas que van a ir sucediendo dentro de la relación, debemos entender que también las relaciones se construyen o se sostienen también por esas pequeñas cosas diarias. Y nosotros elegimos o construirla o destruirla. Una de las señales más importantes
o la primera señal, digamos, porque todas son importantes, pero la primera quizá es la que todos ustedes quizá ya les viene a la mente, es la comunicación. Y no estoy hablando solo de hablar por hablar, porque seguramente hablan todo el tiempo. Estoy hablando de esas conversaciones que conectan emocionalmente con el otro, que los unen mutuamente. Porque las parejas que hablan todos los días no necesariamente van a tener una conexión emocional verdadera. Al inicio quizás sí, pero después ya con el tiempo se va perdiendo. Ya ahorita solo hablan de lo funcional, hablan quizá de lo urgente, pero no hablan necesariamente de lo que realmente importa. Pueden dejar incluso de hablar de las cosas importantes y pueden preguntarse únicamente como, ¿pagaste la cuenta? ¿Pagaste la tarjeta? ¿Y quién va a recoger los niños? ¿Tú, yo, mis padres? ¿O qué vamos a comer hoy? O incluso a qué hora llegas. Y todo gira alrededor no de la conexión, sino de la logística de la vida diaria que nosotros tenemos como pareja. Y poco a poco van a desaparecer esas pequeñas cosas que antes eran naturales y que eran importantes. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, oye, a su pareja, cómo te fue? ¿Qué te preocupa? ¿Qué estás sintiendo últimamente? O simplemente, ¿qué necesitas hoy de mí? Ese cambio, si ustedes ya lo notan, es muy importante, porque una relación de pareja no se sostiene solo con la convivencia, con la cotidianidad. Se sostiene con la conexión emocional. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Uno de los psicólogos más importantes e influyentes sobre la relación de pareja es John Gottman. Y él dice que las parejas que permanecen emocionalmente sanas responden constantemente a estos intentos de conexión con el otro. Él los llama como vis de conexión. Son, o podríamos traducirles como este intento o esta intencionalidad que yo tengo de conectarme emocionalmente con mi pareja, que son cosas pequeñas, no necesariamente necesitas algo muy grande, pero sí es tener esa intención. Por ejemplo, le puedes decir a tu pareja, mira, hoy que es de noche, aunque no sé en qué parte del mundo estén, pero quizá mira el cielo, mira la luna, y no necesariamente es la intención de mirar, sino es esa intención de querer conectar con el otro, de querer ser escuchado, de querer ser comprendido. Pero cuando la relación empieza a deteriorarse, todos estos intentos empiezan a ignorarse y las respuestas que uno da a eso se vuelve fría y simplemente hay un ajá o simplemente ya no responde. ¿Cuántos de ustedes hoy le dijeron a su pareja, hoy no me fue tan bien en mi trabajo? Y ella o él solo dijo, ajá, y no respondió nada más. Y entonces son estos tipos de respuestas que día tras día van apagando el vínculo emocional entre los dos, porque las parejas y las personas necesitan sentirse vistas, necesitamos sentirnos escuchados todo el tiempo, comprendidos y más aún dentro de una relación. Y cuando todo eso desaparece, aparece algo que es muy peligroso, es la soledad dentro de la pareja. Y uno puede decir, yo puedo tolerar estar solo todo el tiempo, pero lo peor que quizá me puede pasar es sentirme solo estando acompañado. ¿Les ha pasado? Es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede vivir, el sentirse sola estando con alguien. Y ese es el momento en que una relación empieza ya a cambiar de forma totalmente. Ya no se vive como un espacio de encuentro emocional, sino se convierte en una convivencia más funcional, que lo hacemos por los hijos, por algo en común, por la casa, por X. Entonces se vuelve solo un espacio donde dos personas comparten nada más, pero cada uno vive su mundo de forma separada. Y cuando eso se va prolongando durante mucho tiempo, algo empieza a pasar dentro de nosotros. Las personas dejan de intentar hablar porque ya sienten que no vale la pena. Y cuando alguien deja de intentar conectar con el otro, es una señal que la relación empezó a desgastarse ya no solo por fuera, sino también por dentro. Y ahora, después de entender eso, aparece quizá la segunda etapa dentro de una relación, porque cuando la comunicación emocional desaparece, lo que muchas veces aparece en esa parte ya es la crítica constante. Y cuando las personas dejan de sentirse escuchadas o comprendidas, muchas veces no lo van a expresar de forma calmada. En lugar de decir lo que yo siento, empiezan a sentir o a dar señales de ataque, se ponen en forma defensiva y van a ver todos los defectos en el otro. ¿Para qué? Para intentar contrarrestar ese vacío o esa falta de comunicación.
Y aquí va a ocurrir algo ya muy importante desde el punto de vista de la psicología. La comunicación deja de centrarse en una conducta específica o en el problema en sí y empieza a centrarse más en la identidad de la persona. Y no se habla necesariamente del problema o de lo que pasó, sino se habla de cómo yo le percibo al otro. Por ejemplo, en lugar de decir, me hubiera gustado que me avises que hoy ibas a llegar tarde para no calentar la comida, para acostarles breve a los niños, para lo que sea. La conversación se torna ya más a la defensiva, más a atacar al otro, más a criticar al otro. Y entonces empiezan como, siempre eres irresponsable. Nunca piensas más que no sea en ti. Y contigo realmente no se puede contar. ¿Les ha pasado? Y deben entender que aquí el problema no es necesariamente la conducta, sino el problema ya se vuelve la misma persona. Y entonces empiezo a tener resentimientos con ella o con él. Y ese cambio tiene consecuencias muy profundas dentro de la relación, porque debemos entender que cuando alguien se siente constantemente criticado, lo que aparece no es comprensión, sino lo que aparece es la defensa, es ponerme un escudo frente al otro y empiezo a justificar o empiezo a querer explicar o también empiezo a contraatacar. ¿Y cómo contraatacamos? No con palabras bonitas, seguramente no. Y entonces la conversación deja de ser un espacio donde nosotros podemos sentirnos entendidos, comprendidos, sino se vuelve ya más bien una batalla de quién tiene la razón. El mismo autor que les acabé de mencionar, John Gottman, dice que o encontró dentro de sus estudios que la crítica constante es uno de los comportamientos que más deteriora la estabilidad en una relación de pareja. Él llamó dentro de sus investigaciones algo que quizá ya me han escuchado decir antes, que son los cuatro jinetes del apocalipsis de la relación. Porque cuando estos jinetes aparecen, necesariamente ya la relación no tiene salvación. Y el primero de ellos es precisamente lo que acabamos de hablar, que es la crítica destructiva. Y no se trata solo de parejas que no tienen que expresar sus molestias, no, no se trata de eso. Porque todas las relaciones de pareja vamos a experimentar desacuerdos. Y el problema aparece cuando la crítica en realidad no es constructiva, sino se vuelve una forma muy habitual ya de hablarle al otro. Y cada conversación ya se convierte en una lista de reproches. Y cuando nada de lo que hace el otro es suficiente. En ese punto la relación empieza ya a entrar en, digamos, en una crisis. Ya realmente ahí las cosas ya están muy deterioradas, porque ya las personas dejan de sentirse valoradas, tu pareja empieza a sentir que siempre está fallando, que nada te satisface, que nunca hace bien las cosas. Y cuando alguien vive mucho tiempo bajo la crítica, bajo la lupa constante, suele aparecer algo que cambia profundamente la dinámica de la relación. Es el resentimiento. ¿Tú te has sentido o sientes ahora resentimiento por tu pareja? Y ese resentimiento no aparece de la noche a la mañana. Es un resentimiento, es algo que se va acumulando durante mucho tiempo. Y se va construyendo poco a poco a partir de estas experiencias repetidas donde la persona se siente todo el tiempo atacada, todo el tiempo incomprendida o menospreciada, porque nada de lo que haga está bien. Y cuando ese resentimiento se instala, la relación entra en una etapa todavía más delicada, porque la crítica puede transformarse en algo mucho más dañino que simplemente señalar el error del otro, sino puede transformarse en desprecio. Y cuando aparece el desprecio dentro de la relación, el deterioro emocional suele acelerarse de una manera mucho más fuerte. Y eso puede causar mucho dolor, porque mientras la crítica todavía puede ser una expresión de frustración o de molestia, o la única forma que yo encuentro para comunicar lo que siento, aunque no de forma adecuada, pero sigue siendo, digamos, medio llevadero. Pero cuando esto se eleva ya a un segundo nivel, aparece una sensación de superioridad con el otro. Ya no estamos hablando del uno a uno, sino estamos hablando de uno sobre uno. Y cuando la persona deja de ser o de ver a su pareja como alguien digno de su respeto, el desprecio no siempre aparece de manera así muy directa, sino va a aparecer en otras cosas. Ve apuntando ahí. Por ejemplo, aparecen las burlas, hay el sarcasmo, la ridiculización, quizá porque tú hiciste algo o te salió algo mal, o simplemente gestos de desdén o miradas de fastidio o comentarios incluso que pueden llegar a ser humillantes. Y no se diga de palabras cuando las frases empiezan con un contigo hablar es perder el tiempo. Es que tú no entiendes nada. ¿Qué ganamos hablando si contigo siempre es lo mismo? Eres igual que siempre, nunca cambias y nunca vas a cambiar. Así que si eso está pasando
en tu relación de pareja, pues debes tomarlo muy en cuenta. Cuando una persona siente que está por encima del otro, deja de existir algo fundamental que cualquier relación sana tiene, que es la igualdad emocional. Una pareja funciona cuando ambos reconocen que tienen cierta valía personal, pero cuando aparece este desprecio y es uno sobre el otro, cuando ya no hay respeto por el otro, uno de los dos empieza a ocupar un rol como de juez y el otro queda reducido como al acusado. Entonces uno va a ser el juez, el otro el acusado. Y esto de forma repetida, pues va a desgastar los cimientos de toda relación que por más sana, por más años que tengan, por más hijos que haya por medio, no van a poder sanar o curar eso. Y cada conversación se va a convertir en un espacio de tribunal donde el uno va a querer dañar al otro a través de humillaciones, de sensación o va a querer invalidar todo lo que esa persona siente. ¿Y qué pasa ahí? Va a haber una pérdida de la seguridad emocional, porque ya no me siento seguro dentro de esa relación de pareja. Y con el tiempo, todas estas cosas van a generar un desgaste muy profundo dentro de ti. Entonces aparece ansiedad, aparece depresión y ya no sabes qué hacer porque la relación simplemente dejó de sentirse como un lugar seguro donde yo pueda hablar lo que siento, lo que pienso o lo que quiero. Se convierte más bien en un espacio donde una persona se siente constantemente disminuida. Y cuando una relación llega a ese punto, muchas veces ocurre algo que cambia completamente la dinámica. Ya la persona deja de intentar defenderse y deja de intentar explicar y deja de intentar resolver las cosas. Y simplemente dice, bueno, me retiro emocionalmente, dejo de hablar, dejo de discutir, porque aparece ya una especie de cansancio emocional, donde ya me agoté emocionalmente, que ya no quiero saber nada y simplemente dejo que las cosas pasen ahí, porque ya no tiene sentido hablar. Y este proceso de resignación emocional es un estado en el que la persona deja de intentar transformar, reconstruir o resolver los problemas. Y no porque todo esté bien, porque podríamos pensar externamente que, bueno, no discutimos y no hablamos y todo está bien, porque siempre les suelo decir que la ausencia de conflictos no es garantía de una relación estable, sino más bien es porque se pierde esa esperanza de que algo pueda mejorar o algo pueda cambiar, entonces simplemente me resigno. Y ese es un momento muy particular dentro de las relaciones porque desde fuera puede parecer que las cosas estén tranquilas porque hay menos discusiones, hay menos conflictos, porque ya no hay muchas confrontaciones. Pero eso aparece o digamos, cuando hay calma, muchas veces no es una señal de estabilidad, sino es una señal de que estamos ya desconectados emocionalmente. Y la persona ya no discute porque siente que ya discutir no sirve para nada. Ya no explica lo que siente porque cree que no va a resolver nada, que no es comprendido nunca. Y mucho menos va a intentar resolver los problemas porque piensa que ya nada va a cambiar. Y desde la psicología de las relaciones de pareja, este fenómeno se relaciona con algo que uno de nuestros autores, creo que en 1989, ya lo definió como, le puso el nombre como indefensión aprendida. Y es cuando, o este fenómeno describe cuando una persona deja de intentar porque todo lo que hizo de forma repetida no sirve de nada, o las acciones no traen algo positivo para esa persona. Es como que de nada sirve hacer algo porque no va a cambiar nada. Y con el tiempo vamos a dejar de intentarlo, porque ya no importa. Porque si puedo intentar esforzarme, puedo intentar ir a terapia, puedo cambiar cosas, puedo hacer muchas cosas, pero si nada cambia, pues ya aparece la indefensión aprendida, ya dejo nada más que pasen las cosas, porque todos sus esfuerzos no generan ningún resultado. Y en una relación de pareja esto puede verse de forma muy concreta. Por ejemplo, antes alguien podía decir, tenemos que hablar, tenemos que resolver esto lo que está pasando. Pero ahora simplemente guarda silencio y en el carro va sin decir ni mu. Antes quizá intentaba resolver el problema, pero ahora solo dice ya, ¿para qué discutir? Y ese cambio marca un punto importante dentro de nuestra relación, porque cuando las personas todavía creen que una relación puede mejorar, siguen intentando repararla. Discuten, dialogan y buscan una solución, aunque quizá en ese momento no la encuentren y quizá tampoco encuentren las palabras para explicar su molestia, su malestar.
y discuten. Pero cuando aparece ya la resignación emocional, la energía para sostener esa relación o ese vínculo ya ha desaparecido. Entonces mejor guardo silencio y la relación deja de sentirse como un proyecto compartido de a dos, sino empieza a vivirse como una situación ya más individual, donde ya nada se tolera. Y las dos personas pueden seguir viviendo juntas durante mucho tiempo en ese estado. Pueden convivir, cumplen ciertas responsabilidades como cuidar de los niños, pagar renta, X cosas. Pueden mantener cierta rutina, incluso tener intimidad de vez en cuando, pero internamente el vínculo emocional ya está muy roto, está muy debilitado y solo lo hacemos por costumbre, porque hay resignación. Las personas empiezan a construir un mundo emocional, pero fuera del vínculo de la pareja. Empiezan a buscar espacios donde sí se sientan escuchados, donde sí se sientan que son parte de algo, donde se sientan valorados o valoradas. Y eso, aunque parezca roce una línea muy fina, no necesariamente significa infidelidad. Indica realmente que el vínculo dentro de la pareja ya no está ocupando un lugar central en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Me empiezo a centrarme más en mi trabajo, en mis amigos y no necesariamente en mi pareja. Y ese distanciamiento emocional no siempre es visible a la primera. No necesariamente indica que tuvimos una discusión fuerte, o una ruptura o una discusión, sino muchas veces va a ser algo que ni siquiera lo notemos. De un día a otro, quizá no, pero sí va a ser de un poquito en un poquito. Por eso les preguntaba al inicio, ¿siente que su relación ya no es la misma, pero no saben cuándo sucedió? ¿Cuándo dejaron de ser una relación de pareja? Porque todo esto que les estoy contando ocurre de forma inconsciente, de forma silenciosa. Y aunque ustedes sigan viviendo juntos en pareja, sigan compartiendo ciertos espacios, el vínculo que es muy afectivo ya empieza a debilitarse y se debilita de forma progresiva. Y si yo no me doy cuenta a tiempo, realmente la relación puede deteriorarse y llegar a nuestra separación. Entonces solo puedo llegar o puedo decir estoy conviviendo, pero nada más, no estoy teniendo una vida de pareja. Así que pues les invito a reflexionar sobre eso para que lo identifiquen a tiempo. ¿Cuántos de ustedes están pasando por eso ahora mismo? Debemos entender cuando esa base segura que había dentro de una relación llega a debilitarse dentro de la relación de pareja, las personas empiezan a reorganizar su mundo emocional, empiezan a buscar estabilidad en otro lugar. Como morochamente decimos, lo que yo no encuentro en casa, lo voy a buscar afuera. Y puede ser en amistades, puede ser en el trabajo, incluso en actividades individuales o simplemente me aíslo emocionalmente, dejo de hablar. Voy a mi cuarto, llego, me levanto, voy al trabajo, regreso, no hablo y ya. Entonces la pareja deja de ser un lugar donde nosotros nos regulamos emocionalmente, donde podemos hablar de cosas y simplemente dejamos de luchar. Las relaciones se sostienen no solo por la convivencia, sino por la sensación de estar emocionalmente presentes el uno con el otro. Necesitamos ese vínculo y cuando esa presencia desaparece, el vínculo empieza a sentirse ya diferente, ya no hay paz. Ahí siempre es incertidumbre de qué va a pasar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y vivimos como en el hilo todo el tiempo, sin saber qué hacer. Y la persona puede estar físicamente cercana, incluso lo que les decía hace rato, pueden tener esta intimidad, pero emocional cada vez pueden sentirse diferente, que cada uno vive su propia vida. Y ese distanciamiento también cambia la forma en que percibimos las dificultades dentro de la relación de pareja. Y los problemas que antes se abordaban como algo compartido comienzan ya a verse como un asunto más individual. Ya no el problema lo vemos juntos y lo resolvemos juntos, sino delegamos al otro que resuelva o incluso el otro se vuelve el problema y cada uno se ocupa de lo suyo. Incluso a veces hasta llega a elevarse tanto que cada uno resuelve sus propias necesidades económicas y ya solo comparten un mismo espacio, una casa, pero nada más. Y entonces la relación pierde el sentido de equipo, que obviamente eso es una característica del vínculo que sostiene una relación de pareja. El ser un equipo es parte de una relación, de un vínculo sólido en una pareja. Y a medida que ese distanciamiento se va consolidando, suele aparecer otro fenómeno que refleja ya la debilidad de la conexión emocional. Cuando esa persona deja de sentirse realmente vinculada al otro, empieza a construir espacios personales cada vez más reservados, cada vez más íntimos, donde ya no se comparte nada. Y una relación sana, la transparencia suele elegirse de forma natural, donde
todo lo comunicamos. No porque exista vigilancia o porque haya un control de parte de la otra persona, sino porque hay una sensación de confianza que me permite a mí vivir mi cotidianidad con el otro y compartir todo lo que yo hago, todos mis miedos incluso. Las personas hablan de lo que les pasó en el día, de a quienes vieron, de lo que piensan, de lo que sienten. Pero cuando el vínculo emocional se debilita, empieza a aparecer una forma distinta de manejar ya la información personal. Las personas comienzan a guardar parte de su vida para sí mismas. Al principio puede ser algo como muy pequeño, ¿no? No contarle una conversación, no mencionar situaciones que ocurrieron durante el día o en el trabajo, o evitar ciertos temas para ya no llegar a conflictos. Pero con el tiempo, esos pequeños silencios se convierten en una zona ya más privada dentro de la misma relación. Y esa privación de la vida emocional suele ser una señal de que el vínculo ya está perdido. Y no necesariamente significa que haya una traición o una infidelidad, sino que indica que la relación ya no es el espacio principal donde esa persona procesa sus emociones, que ya no es un espacio seguro. Una de las autoras, Shirley Glass, que ha investigado específicamente las dinámicas de infidelidad, dentro de sus libros explica que uno de los primeros pasos hacia una ruptura del vínculo por parte de una persona es cuando se cierran los límites dentro de la relación, pero se abren externamente. Ya ya no le permito a mi pareja involucrarse en mi vida personal, pero sí estoy dispuesto o abierto para el mundo exterior. En su libro, esta autora va a describir cómo las parejas dejan de compartir el mundo emocional y las personas pueden empezar a establecer conexiones significativas fuera del vínculo. Lo que les digo, lo que yo no tengo en casa, lo voy a buscar fuera. Y esas conexiones no son siempre necesariamente son románticas, como la mayoría podría pensar, sino a veces son de amistades o a veces son de compañeros de trabajo o a veces simplemente son espacios donde yo quiero sentirme escuchado o comprendido o comprendida. Y lo importante aquí no es necesariamente con quién uno comparte eso, sino por qué yo dejo de compartir eso dentro de la relación. Cuando una persona empieza a vivir experiencias significativas, que ya no siente necesariamente la necesidad de contarle a su pareja, la estructura emocional de la relación cambia totalmente. Y la persona o la pareja deja de ser el lugar donde uno construye una historia emocional del día a día, sino ya es una persona incluso hasta extraña. El padre o la madre de tus hijos ya se vuelven extraña y se convierte más bien en un espacio donde solo se comparten ciertos espacios prácticos de la vida, comer, dormir, pagar deudas, sostenerse, más o menos por ahí una vez al mes tener intimidad, pero ya nada más. Y así pueden vivir durante muchos años incluso, pero poco a poco va modificando esa percepción que cada uno tiene del otro. Ya no hay confianza, la confianza se debilita, en aparecer muchas dudas, aparece una sensación de que ya no le conoces completamente a la otra persona. Y cuando la transparencia disminuye, y es de forma sostenida cuando es como que llegan a ocultarse incluso cuánto ganan, qué hacen, con quién salen. Ya el vínculo realmente en ese punto llega a estar tan quebrado que muy pocas relaciones de pareja pueden recuperarse. En ese punto, toda relación sana no se hace solo por saber comunicarse, sino debe haber a un elemento importante que ojalá le puedan apuntar ahí, que es la admiración mutua. Y la admiración es uno de los elementos más silenciosos pero más poderosos dentro de una relación. No siempre se habla de eso en una relación, pero siempre va a estar presente cuando una persona siente orgullo de ser parte o de conocer a esa persona, cuando valora quién es el otro, lo que hace, la forma en la que resuelve su vida o la forma en la que lleva las cosas. En las relaciones que logran mantenerse estables durante muchos años, sus abuelos o quizás sus padres sí lo lograron, suele existir una percepción positiva del otro. Hay una admiración, pero no solo del uno, sino mutuamente se admiran. Las personas pueden reconocer que hay defectos, que no siempre van a estar de acuerdo, pero aún así mantienen una mirada donde el otro sigue siendo alguien donde yo pueda depositar mi respeto, donde lo valoro o la valoro. Y sin embargo, cuando la relación atraviesa largos periodos de conflicto o de resentimiento o de distancia emocional, esa mirada empieza ya a cambiar. Hay resentimiento, ya no lo veo
ya no lo admiro, la admiro. Entonces las personas empiezan a enfocarse principalmente en las fallas, en los defectos que esa persona tiene. Se vuelven más visibles los errores que los aciertos o que las cualidades. Las frustraciones empiezan a ocupar un espacio mucho más grande. Ya no veo nada positivo en el otro. Las parejas que logran mantenerse juntas suelen conservar ese sistema de admiración, ese sistema de afecto mutuo. Y ese sistema consiste en esa capacidad de recordar y reconocer aspectos positivos en el otro, incluso en los momentos más difíciles. Y ahí es cuando realmente se pone a prueba los sentimientos hacia el otro. Y si ese sistema se deteriora, obviamente la percepción de la pareja cambia pues profundamente, porque ya no lo veo, ya no lo admiro, más bien le veo todos los defectos. Y la persona que antes era vista desde un punto de vista de cariño, de respeto, empieza a hacerse, a ver, a ser percibida desde un lente mucho más negativo. Esos recuerdos que antes eran bonitos, digamos, ya empiezan a perder eh, su valor y empiezo ya solo a recordar las cosas negativas. Lo que antes quizá recordábamos con mucha ilusión, que era parte de nuestros recuerdos, ahora ya simplemente no los recordamos y empezamos a recordar solamente lo negativo. Y ya la relación deja de verse como algo valioso, sino ya es una relación que ya no merece ser cuidada, que ya no merece ser salvada. Empieza a sentirse más como una carga, como una experiencia que me genera todo el tiempo estrés y ya no como un lugar donde yo voy a recargarme, a reposar, a recuperar energías, porque ya la admiración desapareció completamente. Y la admiración es uno de los motores más importantes para sostener el vínculo dentro de la relación. Y ustedes pueden hacer ese ejercicio. Miren a aquellas parejas o personas que se han mantenido durante mucho tiempo y que son saludables. Hay mucha admiración de por medio, porque cuando uno admira, uno se esfuerza y quiere que la otra persona se sienta valorada y yo también sentirme valorado por esa persona, sentirme todo el tiempo elegido, que no está conmigo o no estoy con ella solo por costumbre, sino que hay un aprecio, hay admiración. Eso es importante. Si la valoración, la valía que yo le doy o el reconocimiento que le doy al otro desaparece, el compromiso emocional empieza a debilitarse. Y cuando ya no hay compromiso, pues dejo de tener intencionalidad de arreglar la relación. Entonces puedo intentar justificar por qué estoy con él o con ella. Por costumbre, porque tenemos hijos en común o responsabilidades compartidas, hay que pagar la casa, la hipoteca, o incluso a veces lo justificamos porque tenemos miedo de quedarnos solos. A estas alturas, imagínate ya separarnos después de 20, 25 años, 30 años de casados. Empezamos a autosabotearnos y a veces, en vez de querer intentar solucionar o reparar las cosas, más bien se vuelve más chocante. Siempre les digo, el ego y el amor no se sientan en la misma mesa. Si yo no tengo la capacidad de deponer los egos, nunca voy a estar preparados para entrar en un proceso terapéutico e intentar solventar eso. Y a veces ya salvar la relación es demasiado tarde. Y la respuesta no es simple, pues. No es como, obviamente yo siempre les digo, "Bueno, sí, porque ya el hecho de que estén, que hayan dado y tomado esa decisión de ir a terapia, pues es válido, porque ya hay una decisión tomada, que queremos ver que alguien arbitre nuestra relación y nos digan que estamos fallando. Y aunque cada relación tenga su propia historia, sus propios conflictos, su propia dinámica, la respuesta no siempre es clara o el camino no siempre es claro. Obviamente, desde mi postura como profesional pro matrimonios o pro relaciones, siempre voy a tratar de hacer que la relación mejore, de que la relación se reconstruya. Muy pocas parejas en mi vida profesional le he tenido que decirles si saben que no funciona. Y estoy consciente de que hay parejas que no necesariamente necesitan ser salvadas, pero en su mayoría, pues si estamos dispuestos a pagar el precio, y no hablo de un precio económico, sino de pagar el precio de luchar por esa relación. Siempre voy a decir sí. Sin embargo, desde la terapia de parejas, hay algo que se observa con mucha claridad dentro de las relaciones de pareja. Y es que no terminan necesariamente por una falta, por una infidelidad, porque ya no se aman, sino porque muchas parejas, muchas personas carecen de las herramientas para manejar los conflictos y sobre todo no han resuelto o no han sanado esas heridas emocionales que mutuamente se han hecho. No hablo de una infidelidad, sino de ser
Hace rato les hablaba del resentimiento que se va generando de esos pequeños conflictos, de esas cosas que no hemos podido resolver, de esas cosas que no hemos dicho. Y todo el tiempo imagínense estar con esa herida de resentimiento. Y cualquier cosa que me diga esa otra persona yo lo malinterpreto o le respondo con críticas, con sarcasmo, con humillaciones, para defenderme en muchos de los casos. Las personas pueden quererse mucho y aún así generar dinámicas que deterioran el vínculo. Como para que me entiendan y organizar esto, muchas parejas se separan aún amándose y aunque se aman, a veces lo que se acaba no es el amor, sino la paciencia, las ganas de seguir luchando. Espero que no les pase a ustedes y si les está pasando, pues tomen la decisión ahora de tomar terapia. No esperen a que las cosas vayan agravando mucho más. Es muy real que muchos de nosotros no hemos recibido una educación clara de cómo manejar nuestras emociones, de cómo resolver los conflictos. Y eso lo vamos trayendo en todas nuestras relaciones, de pareja, de amigos, de trabajo, pero yo no soy responsable de lo que hicieron conmigo en mi niñez. Pero como adulto sí tengo que hacerme cargo de esas heridas y debo aprender a resolver los conflictos. Debo tener intencionalidad de cuidar el vínculo que yo tengo con mi pareja. Aprendimos a relacionarnos de la forma en que lo hicieron nuestros padres y no necesariamente esa forma era la más adecuada. Y ahora esos modelos incluyen formas de comunicación que no son saludables, donde no podemos expresar nuestras emociones, donde no tenemos estrategias para decir al otro lo que quiero y decirle cómo podemos manejar esa situación. Yo le suelo decir a algunas parejas que vienen a mi consulta, el que discute y no da una alternativa hace berrinche, porque un niño no tiene la capacidad, un niño, no para no poner el género, no tiene esa capacidad de buscar una resolución, sino está como demandando nada más la satisfacción de una necesidad, pero no es capaz de llegar a acuerdos. Entonces, si yo discuto y no soy capaz de llegar a un acuerdo, simplemente estoy haciendo un berrinche. Por eso, cuando una relación empieza a mostrar alguna de estas señales que acabamos de ver, necesitamos ya tomar una decisión y saber que algo se está perdiendo. Y espero que todavía estén ustedes en ese afán o en esa necesidad de luchar por su relación. Reconstruir un vínculo no implica revisar solo los aspectos negativos de esa otra persona, sino tener esa responsabilidad emocional de querer construir algo. Y para eso, pues, se necesita tomar una decisión. Reconstruir una relación no se hace de la noche a la mañana y no se va a construir sola, no se va a arreglar sola. Y mucho más allá de la teoría psicológica o de los estudios que hayan alrededor de las relaciones de pareja, y algo que sí debemos reconocer, que las relaciones no se sostienen solo por los sentimientos, se sostienen por esa decisión diaria de luchar, de hacer algo, de tener intención. Muchas personas creen que el amor es algo que simplemente ocurre y que ya si nos enamoramos eso va a estar toda la vida en la pareja y no tengo que esforzarme y ya se supone que tú sabes que yo te amo y tú me amas y ya. Sí, el amor aparece al inicio de toda relación, el amor, la pasión, el júbilo, sí, pero con el tiempo eso va desapareciendo, no es automático. Es como el ejercicio, siempre yo les digo, es como depositar una cuenta bancaria. Si solo me dedico a retirar, esa cuenta bancaria va a ir a la quiebra. Entonces, como y recibir, depositar y retirar, pero es mutuo. Esa persona que dices que solo tú tienes que esforzarme, está ya tomando una postura, está tomando ya una decisión de no querer luchar. Y está bien, quizás sea por los errores, por las heridas, por la dinámica quizá negativa que se construyó dentro de la relación. Pero si yo quiero y estoy asumiendo una postura de que quiero mejorar la relación, quiero reconstruir nuestra relación, debo cambiar esa postura y entender que esto es de dar y recibir, no de una sola vez a la semana. Es diario, es todos los días. La lucha es diaria. En reconstruir su relación de pareja, tienen que tomar una decisión. Y si este tema te hizo reflexionar, sobre cómo está tu relación, sobre qué expectativas tienes de lo que has vivido. Te invito también a compartirlo con tu pareja. O si estás con tu pareja, pues bueno, les invito a reflexionar sin llegar a discusiones, porque no se trata de darles herramientas para que discutan, ¿no? ¿Ves lo que dijo el doctor? Así eres tú. No, no se trata de eso. Se trata de que lleguen a reflexionar y de entender que quizá la relación está en un punto muerto y que necesitamos tomar decisiones para salvar la relación.
encuentren el camino, encuentren la vía. Siempre les digo, muchas veces intentamos resolver estos conflictos solos. Pensamos que solos vamos a poder y lo intentamos una, dos, tres veces. Pero si vemos que la relación está en un punto muerto y que tememos ya no poder hacer solo, pues busquemos ayuda. No esperemos a separarnos, a que vivamos algo más fuerte, a que encontremos lo que estamos buscando fuera de casa. Y a veces debemos pagar el precio de ser más tolerantes, pagar el precio de poner los egos, de rendirnos un poco más, ya no de querer ganar, sino de querer cuidar el vínculo que yo tengo con mi pareja. Porque no se trata de ganar, porque en una discusión de pareja ninguno gana, los dos pierden. En una discusión de pareja ninguno gana, los dos van a perder. Puede que hayas ganado la discusión, pero vas a perder porque tu pareja ya no siente seguridad emocional. La próxima vez que discutan ya va a decir ya para qué. O sea, al final no me siento escuchado, no me siento escuchada. Siento que no hay valía sobre mí. Entonces me empiezo a distanciar. No cometan ese error. Es un llamado de atención a todos los que están ahora viéndome, de si estás pasando por esto en tu relación de pareja, no lo hagas. ¿Cómo olvidar cuando te engañó con tu hermana? Chuta, difícil, porque hay una ruptura no solo de confianza con tu propia familia, sino también con la persona que elegiste como pareja, ¿no? Por eso les digo, hay cosas, siempre mi postura es pro familia, es pro pareja, siempre voy a intentar salvar esa relación, pero soy consciente de que va a haber relaciones que no merecen ser salvadas. Y quizá sí pueden tener conmigo en mi consultorio que es en la Manuela Raya Antonio Ante por el sector de la Alameda. Es cuestión de que me escriban y agendamos una cita o también podemos hacerlo de manera virtual. Si es que no están en Quito, se les dificulta también. Yo creí que era que no tenía apego o creía que no quiero nada, no importa, pero ahora entiendo lo que sucedió. Vamos ahí. Si quieren, antes de terminar, pues háganme algunas preguntas para ir respondiendo, sino para ir cerrando el live ahora mismo. Después de 20 años de matrimonio, mi relación se está acabando. Lamento escucharlo, Lady. No. Siempre digo, a ver, si lo que estuvimos haciendo hubiera funcionado, no llegáramos a este punto. Querer que las cosas cambien y yo seguir siendo igual es irracional. Así que sean conscientes de que necesitan ayuda y no esperen a que ya la relación termine por completo. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Cuando ya no vuelve a nacer la admiración, ¿qué se puede hacer? A ver, lo que quiero que entiendan es que esto es una decisión. No es que un día van a despertarse y van a decir, Eureka, volví a admirar a mi pareja. No, no. Como les decía, el proceso es que cuando ya la relación está bastante quebrantada o el vínculo ya está roto, todo lo que antes era positivo ahora se vuelve negativo. Incluso aquellas cosas que antes me parecían atractivas o de mi pareja ahora se vuelven una molestia. Digamos que me gustaba, que era muy sociable, que tenía muchos amigos, muchas amigas y que se divertía. Antes lo admiraba o la admiraba por eso, pero ahora me pueden causar disgusto. Entonces, la admiración no es algo nazca porque se ganó el premio Nobel o porque cura el cáncer y ya no, es una decisión diaria, es una decisión individual. Yo decido admirar su esfuerzo, reconocer su valía, ver los detalles, cada cosa que haga esa persona. No es obligación levantarse y hacerme el desayuno. No es obligación levantarse y trabajar todos los días. No es obligación cuidar de los niños. Es algo que yo debo valorar y debo reconocer, pero es una decisión, porque si no todo es cotidiano nomás. Y vivimos ya solo funcionalmente. Vivimos y nos ayudamos a mantener nada más. No valoro su esfuerzo, no reconozco su paciencia, no reconozco los pequeños detalles que hace. Entonces, una decisión. Si yo estoy sintiendo que no tengo las herramientas o la energía de reconocer eso, es porque hay resentimiento. Ese resentimiento no va a depender, quitarme ese resentimiento no va a depender de las cosas que el otro haga. Es un camino interno que se debe caminar solo o sola. Yo debo trabajar ese resentimiento. Que el otro pueda facilitar el camino y debamos ir a terapia y ayudarnos mutuamente
a recomponer eso sí, pero finalmente el dejar de sentir resentimiento es una decisión que yo lo hago individualmente. Vivi, mi pareja me fue infiel, lo tenía en un pedestal, vamos 11 años de relación, no puedo asimilar. Vivi, no sé si usted estuvo desde el inicio, pero trate de ir desarmando un poco esto de pieza por pieza, pero como resumen, cuando mi relación de pareja deja de ser nutritiva, cuando mi relación de pareja deja de ser un espacio donde yo pueda comunicarme, ser reconocido, tener intimidad, ser validado por la otra pareja, lo voy a hacer fuera. Voy a buscar fuera lo que yo no tengo en casa, lo voy a buscar fuera. Ojo, Vivi, eso no quiere decir que estoy justificando la infidelidad, porque detrás de la infidelidad hay una decisión y yo decidí mostrarme disponible para otros antes que reconstruir mi relación. Es una decisión, no estoy justificando, solo es una cuestión de entender por qué pasaron las cosas, porque si yo quiero mejorar la relación, no puedo ver las cosas con a ciegas, pues tengo que ver las cosas, los problemas de frente y saber que hay responsabilidades compartidas donde juntos construimos una relación. Que claro, él tenga más responsabilidad por la decisión que tomó, sí, pero si yo quiero arreglar, la única forma de reconstruir mis relaciones cuando yo soy consciente de los errores que hemos cometido como pareja, y debo estar dispuesto o dispuesta a cambiar. Él quizá para mejorar la exclusividad y yo la comunicación, mutuamente vamos a trabajar en eso, pero debemos darnos un tiempo para hacer eso. A veces yo he tenido parejas que viven juntos pero no han perdonado. Y todo el tiempo es una guerra campal de reproches, de malestar todo el tiempo. Hay personas que han decidido perdonar pero no vivir juntos, que es válido también. Pero juntos, en terapia podemos tomar esa decisión de vivir juntos y perdonar. Y para eso, pues, como decía, se debe pagar el precio. No hablo de un precio económico, sino de esa intencionalidad de día a día luchar por esa relación. Reconstruir una relación es difícil, pero no imposible. Amigo, perdí mi mujer, pensé que estaba bien y todo está perdido, debo asumir que la perdí. Alejandro, lamento saber eso y por eso les digo que no hagan que la relación sea lo último en su lista. Busquen ayuda a tiempo, porque como estuvimos viendo, el deterioro de la relación no es por un conflicto puntual, es que me fue infiel y ya. El deterioro de la relación va de un poco a la vez, de poco a poco, de pequeñas cosas que no logramos resolver, de conversaciones que no pudimos sostener, de acuerdos que no pudimos plantearnos, de reglas que no pudimos seguir. ¿Y qué preferimos? La distancia, las críticas, la humillación, el irrespeto. Entonces es una decisión, siempre es una decisión, porque yo decido construir o destruir mi relación. A veces el ego es nuestro mayor enemigo, porque buscamos tener nosotros la razón y debemos elegir tener la razón o cuidar el vínculo. Y a veces no cuidamos del vínculo, sino queremos tener la razón. Y ya en terapia descubrimos que eso, que ocupamos a una persona para sanar nuestras heridas de la infancia, porque creemos que si logramos ser reconocidos por el otro, vamos a arreglar nuestros malestares o nuestras heridas emocionales. Y es como que le estamos dando la responsabilidad de sanarnos a una persona que ni siquiera estuvo involucrada. Entonces es un proceso que debemos entender, pero debemos estar dispuestos o dispuestas a trabajar en ello. Sí, Alejandro, parte del proceso ya de cuando trabajamos en el tema del duelo, de aceptar una ruptura, una de las cosas más importantes que trabajamos en terapia es entender que esa relación no tiene un punto y aparte o no es un punto y coma, es un punto y final. Y entender eso es porque a veces guardamos la esperanza. Creemos que nosotros tenemos o proyectamos una señal wifi de dolor, donde mientras más sufro, más alcance va a tener la señal y más probabilidades hay de que ella sienta ese dolor y diga, no, le estoy haciendo sufrir, no estoy valorándolo, tengo que regresar y reconocer que él es el hombre de mi vida. No, la vida real no es así. Cada uno toma su decisión. Y por eso les digo, ustedes tomaron la decisión
de construir o destruir la relación. Con cada cosa, con cada pequeño acto que hicieron. Veamos allí cómo resolver. Amigos y amigas, les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final. Pues bueno, les invito a que me acompañen el día de mañana con más de estos espacios de parejas y de autocuidado, si se podría decir. No se olviden dejarme sus comentarios, yo siempre les voy a leer. Pues estamos ahí en contacto. Nos vemos el día de mañana con más. Recuerden seguirme en todas mis plataformas. Si les gusta ver, pues ingresen al canal de YouTube, o si les gusta escuchar, ingresen a Spotify con mi podcast Entre Libros y Sinapsis, donde ahí van a encontrar este y todos los episodios que he sacado en estos últimos tiempos. No se olviden de compartir este espacio con más personas que crean ustedes que necesitan escuchar esto y reflexionar. No se olviden de seguirme en todas mis cuentas y pues bueno, estamos en contacto. Si quieren tener una cita uno a uno conmigo, no se olviden de escribirme por interno, o les dejo aquí siempre mi número para que puedan contactarse conmigo. Un saludo a todos y a todos. Nos vemos el día de mañana con más de psicología para la terapia de parejas. Un abrazo.